Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 24 de octubre de 2017, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad, primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433, 4754-0507. Radio online, www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar los audios de nuestras emisiones, bajarlos o requerirnos un audio en particular, y con mucho gusto se lo haremos llegar. Esta semana pasada ha sido muy rica en información, y cuando digo rica lo digo como periodista. Desde el punto de vista periodístico, distintos hechos, algunos muy lamentables, algunos muy lamentables. Todos ustedes conocen la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, al que todavía se le están practicando estudios, de habérseles practicado la correspondiente maniobra de autopsia. Hay estudios complementarios, razón por la cual nosotros, con nuestra prudencia de siempre, no vamos a hacer absolutamente ningún tipo de comentario al respecto, porque hay que permitirle a la justicia y a los peritos que trabajen tranquilos, porque a veces se incita a las opiniones, y claro que sienten una presión que tal vez no manifiesten públicamente, pero íntimamente seguramente sentirán alguna presión por la avidez genuina de la opinión pública de saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, sin querer hacer con esto un pronóstico brujeril, porque obviamente los adivinos en las cuestiones científicas están absolutamente excluidos. Y también debo decirles que la medicina legal no es 2 más 2, 4. Porque estamos hablando de personas. Entonces, generalmente se habla en potencial. El perito prudente, el perito avesado, el perito serio, siempre habla en potencial. Son muchas las situaciones y los parámetros coinciden para que se pueda dar informaciones con certeza, y a veces esa certidumbre por haber arriesgado algo antes provoca posteriormente la incredibilidad de la opinión pública respecto de los dichos de tal o cual persona. En todos los medios, de la gráfica, de la radio, de la TV, hemos visto verdaderos improvisados, lenguaraces como lo llamo, que hablan de lo que no saben. El profesional que se precie de tal en la disciplina que sea, debe tener la prudencia y la honestidad intelectual de decir no sé cuando se le pregunta algo que no es de su especialidad. En la cuestión tanatológica, es decir, en la averiguación de las causas y formas de óbito o de muerte de una persona, concurren múltiples disciplinas. Entonces no se puede dar a priori una aseveración terminante y concluyente con una certidumbre que es imposible demostrar, y el paso del tiempo así lo prueba.
en otros casos resonantes que han provocado un gran estrépito mediático. Por eso debe privar la prudencia en todo esto. Desgraciadamente, a veces, algunas personas, con tal de robar un minuto de aire, un minuto de televisión o una línea en la gráfica, se aventuran a decir cosas de las que no saben. Personalmente he escuchado tantos disparates que una vez se siente vergüenza ajena. Pero dejemos este tema y vamos a los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Ha pasado prácticamente desapercibido para el grueso de la opinión pública, porque una noticia siempre tapa la otra, y esto es histórico, y así sucedió, sucede y sucederá. En la provincia de Río Negro, en la ciudad de General Roca, falleció una criaturita, una nenita, Delfina, de 2 años y 9 meses. La causa de muerte, según dictaminaron los peritos que intervinieron a requerimiento judicial, determinaron asfixia por inmersión. Esto es todo un capítulo de la medicina legal y de la tanatología. Por eso nosotros quisimos, como siempre, brindar la información de primera mano, brindar la información de gente que realmente sabe lo que está diciendo, porque la avala una gran experiencia, no solamente académica, sino práctica. Porque todos ustedes saben también que generalmente hay una gran disociación, y muchas veces traumática, entre lo que se dice en un aula, en un recinto académico, y lo que realmente pasa en el terreno. Y en todo esto también no debe faltar el sentido común. No es necesario a veces ser el súper especialista en nada, simplemente hay que tener sentido común. Por eso, hoy titulamos Asfixia por inmersión, Delfina, 2 años, 9 meses, General Roca, Río Negro. Nuestro prestigiosísimo invitado es el doctor Ricardo Lombardo, quien nos ha acompañado varias veces, en años que llevamos al aire, nos ha acompañado muchas veces para esclarecer, para llevar la opinión, como les decía, de un académico, de un docente y de un profesional con una dilatadísima experiencia en este campo de la medicina legal y de la tanatología en especial. El doctor Lombardo es exdirector de medicina legal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, es profesor de medicina legal y anatomía en la Universidad de Morón, y ya lo estamos saludando, le damos la bienvenida y nuestro agradecimiento. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Hermes, y a todos tus oyentes, y bueno, muy contento de estar nuevamente aquí contigo. Bueno, te agradecemos, sabemos que venís de un lugar distante de dar clase, y te agradecemos realmente el esfuerzo, Ricardo. Como habrás escuchado en la editorial, en la introducción, y así lo hemos convenido cuando te llamé para ver si podíamos conversar sobre este tema, y con tu conocida capacidad y técnica docente, nuestra audiencia, que generalmente está constituido por legos, como lo es quien les habla, yo no soy médico, obviamente, y menos aún médico legista. Entonces, vamos a tratar de explicarles a ustedes, o les va a explicar nuestro invitado, el doctor Lombardo, qué significa asfixia por inmersión. El caso de esta chiquita, de esta desgraciada chiquita Delfina, desapareció el último sábado 14 de octubre durante una fiesta de cumpleaños en un predio, en un recreo de un gremio de la ciudad rionegrina, como les decía, de General Roca, provincia de Neuquén. Esta nenita fue buscada por la población, por la policía, por los bomberos, por defensa civil, por voluntarios. Fue encontrada 4 días después en un curso de agua que desemboca precisamente en el Río Negro,
Y esto fue confirmado por el fiscal que interviene en la causa. El operativo para su búsqueda incluyó cientos de efectivos policiales y de otras fuerzas, en los que había usos tácticos. Diversos rastrillajes se practicaron a lo largo de los días que no fue encontrado el cadáver, hasta que el jefe de bomberos voluntarios de esa ciudad, General Roca, precisó que dieron con el cadáver a las 10:20 de la mañana, cuando revisaban un desagüe sobre una de las calles cercanas a este recreo. Y acá viene algo importante, y lo quiero enfatizar. El lugar fue rastrillado 5 veces, pero era dificultoso por la cantidad de raíces y ramas. Por eso se armaron diques de contención, explicó el fiscal Luciano Garrido, quien es el que te viene en la causa. Este funcionario judicial explicó que para el Ministerio Público la hipótesis de que la chiquita se había ahogado era la más firme, y con las que trabajaban por las circunstancias y por el levantamiento de rastros en el lugar del hecho. Esto es importante. La inspección del lugar del hecho, la escena del crimen, aunque no señaló que si no se obtenían resultados por esa vía, se hubiera profundizado la hipótesis, porque realmente era otra, de que alguien pudiese haberse llevado a Delfina por la fuerza. El fiscal señaló también que el cuerpo de la niña se encontró en un lugar donde se especulaba que podía estar. De eso es donde más precisaron los canes. En esta zona, un perro se tiró al agua, sacó una rama con pelos y posteriormente extrajimos, dice el fiscal, del lugar una raíz también con pelos, pero en ningún momento pudimos hacer el cotejo con ADN porque los pelos no tenían bulbos. Había una pisada, había una derrapada, había testigos que habían escuchado el grito y después lo que señalaban los canes, que si bien dije era una cuestión que podía ser factible, lo cierto era que eran datos medianamente objetivos que teníamos. Para el fiscal fue muy importante bajar el canal de agua, por eso hicieron estos discos de contención, trámite por el que agradeció a una entidad, consorcio de riesgo, lo que cual hizo extensivo a la gente que trabajó y prestó colaboración, bomberos, policías, civiles voluntarios, buzos que trabajaron con canoas y asistiendo a todas las diligencias. Ustedes fíjense, acabo de leer casi textualmente lo publicado en un diario de Río Negro, de General Roca. El lugar fue rastrillado 5 veces, pero era dificultoso por la cantidad de ramas y raíces. Por eso se armaron los diques de contención. Y reitero, un perro se tiró al agua, sacó una rama con pelos y una raíz también con pelos, pero en ningún momento se pudo hacer un cotejo con ADN porque los pelos no tenían bulbo. Hecho este cuadro de situación donde se encontró esta criatura, y a pesar de ser el lugar reducido, insisto, fue rastrillado 5 veces. ¿Y qué dificultaba ese rastrillaje? La cantidad de ramas y raíces que había en el lugar. Ahora bien, ¿cómo se llega a determinar, Ricardo, a priori, desde el punto de vista macroscópico, hay algún signo que caracterice a la asfixia por inmersión que uno pueda observar a simple vista? Sí, a simple vista o desde el punto de vista macroscópico, uno examina el cuerpo y tiene las características de la piel, que es un esfacelo, lo que también se llama el enguantado de las manos. Las manos aparecen distorsionadas por el contacto con el medio líquido durante varias horas o durante varios días. Uh-huh. La experiencia propia nuestra es que cuando estamos varias horas en un medio líquido tenemos la llamada piel de gallina. Bueno, imaginemos eso multiplicado por días,
eso produce un esfacelo de la piel en guantes, la piel se desprende de los dedos, de las manos. Primera cosa a observar. Segunda cosa es el rostro, siempre haciendo un examen externo, el rostro de la víctima en este caso, bueno, tiene características muy particulares. El cuerpo habitualmente se transforma con elementos de putrefacción mucho más rápido en el medio líquido que en el aire. Independientemente de la temperatura medio ambiente y la del agua. Independientemente de eso, porque se presume que en un medio líquido y en un medio aéreo circundante va a haber diferencias, sí, pero las diferencias de 4, 5, 6 grados no hacen al tema, sino lo que sucede es que el cuerpo se transforma o entra con factores de putrefacción observables mucho más rápido en el medio líquido, en el agua sumergido, que si hubiese estado a la orilla del lecho acuoso. Insisto, y pregunto a la vez, ¿hay alguna diferencia entre el agua dulce y el agua salada? Sí que la hay diferencias con el agua dulce, la experiencia, la nuestra es muy grande acá en agua dulce, en la zona, sí, y la putrefacción es mucho más rápido y es totalmente muchísimo más lesiva para la estructura del cuerpo. Es mucho más difícil reconocer elementos concernientes al cuerpo, a la identidad, a veces hasta el sexo, sobre todo en este medio líquido nuestro, pero en el agua dulce la putrefacción es mucho más rápida. Ahora, si el cadáver se encuentra a la orilla, donde obviamente llega, en el caso del río, ondas y en el caso de mar, olas, y no está inmerso en el medio acuoso completamente o superficialmente flotando, ¿estos fenómenos que acabas de describir se dan igual? No hay diferencias. Bien. Totalmente. A ver. Porque lo que vas al aspecto macerado o a la adiposira del cuerpo. Claro. La adiposira... Ahí apunto, pero no quería decir, porque claro, el profesional sos vos. La adiposira o la transformación grasa del cuerpo, donde se mantienen las estructuras externas de una manera increíble, porque se pueden identificar elementos anatómicos del cuerpo, de la parte externa del cuerpo, se produce por una transformación propia del cuerpo en un medio húmedo, que no necesariamente tiene que ser un lecho absolutamente acuoso, tiene que tener circundantemente a ese medio húmedo tierra, ¿no es cierto?, que permita que se formen las sales que son producto de los ácidos grasos y los elementos de la tierra. La unión de esas dos cosas produce unas sales, y que esas sales son las responsables de la transformación grasa del cadáver como un muñeco de cera. Cuando se encuentra un cuerpo a la orilla de un curso, río, riacho, arroyo, arroyuelo, curso de agua, ¿es importante extraer una muestra de la tierra? Claro, es fundamental, más que importante, porque lo que se establece aquí es, si estamos en el caso de una inmersión con vitalidad de la persona, o una inmersión con una persona muerta que haya sido arrojada o haya caído al lecho acuoso. Entonces, en el primer caso, si la persona estaba viva, para explicarlo muy claramente, y se encuentra en la inmersión sumergida, pongamos el término, en el lecho acuoso, si se ahoga, como dirían todos, vamos a tener en la circulación sanguínea, porque la persona sigue respirando y sigue tratando de sobrevivir y sigue absorbiendo el agua. Esa absorción del agua llega a los alvéolos pulmonares, aunque después muera, pero llega a los alvéolos. En forma dinámica pasa a la sangre. Y esa sangre, esos elementos del agua que estaban en el agua pasando a la sangre, se pueden detectar en los tejidos del organismo. Si el cuerpo no tiene un estado de putrefacción muy avanzado, si es un cuerpo de horas o de 2 días, hasta 3 días, las determinaciones de ese material que estaba en el agua las hacemos en el corazón de la víctima, en la sangre del corazón de la víctima. ¿Estamos hablando del plancton? Exactamente, a eso se le denomina plancton. Ahora, si el periodo fue mucho más prolongado y el cuerpo ha perdido estructuras y ha estado en estado de putrefacción avanzada, vamos a buscarlo en otros tejidos que estén más blindados
al deterioro externo de insectos o al deterioro propio del cuerpo cuando se va degradando. Y ese lugar es la médula ósea. Bien. Para que tengan una idea, el caracú, o sea, el tejido blando que está claro, exactamente, ahí buscamos lo que, bueno, vos ya has definido que es el plancton. El plancton es la persistencia en el tejido sanguíneo o en el tejido corporal de elementos del agua que estaban circundando. Por eso, lo necesario es traer muestras del líquido circundante o de la tierra circundante, a ver si coincide con los elementos que encontramos en el cadáver. Vos hablaste de insectos. Yo asocié, de acuerdo a la experiencia, y de tantos hechos y casos que hemos visto, la fauna del lugar, sobre todo en las orillas de los lechos acuosos. Fauna de todo tipo, ictícola, roedores, hasta mamíferos. Claro, el tema es que atacan el cuerpo en forma indiscriminada. Este material de sustancia blanda que presenta el cuerpo es devorado por la fauna. Justamente. ¿Y dónde se produce la mayor degradación? Bueno, en el lugar donde el cuerpo tiene más orificios. ¿Y cuál es ese? La cabeza. Claro. Entonces, la cabeza con esa cantidad de orificios, 2 nasales, 2 oculares y 2 auditivos, y la boca, producen un medio espectacular para que los roedores, los insectos, ingresen por allí y comiencen su actividad. Los ojos son perdidos generalmente, se pierden. Los párpados. Sí, lo primero los párpados. Entonces el cuerpo se deteriora mucho en el encéfalo, en el cerebro, pero también se deteriora por las estructuras externas. Eso hace que a veces no coincida la coloración del resto del cuerpo con la cabeza, que a veces suele ser muchísimo más oscura, la cabeza de leche marzo, que así se llamaba. Cuando sacamos un cuerpo, el cuerpo se deteriora muchísimo en el medio líquido, absolutamente. Si querés hablamos de por qué se deteriora. Sí, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Hay diferencia entre, obviamente por cuestiones morfológicas, entre el cuerpo de una beba, de una nenita de 2 añitos y casi 3, con el de un adulto con una buena contextura? Sí, para el deterioro sí. El cuerpito de esa beba se va a deteriorar en el tiempo mucho más rápido. Ajá, mucho más rápido. Y además tiene mucho que ver, bueno, si es un deterioro independiente de una saponificación, porque el cuerpo tuvo 4, 5, 6, 10 días desaparecido. Expliquemos qué es la saponificación. Es lo que hablamos antes, ¿no es cierto? Es la conformación de esa cera, esa sustancia grasa que cubre el cuerpo, por la conjunción de sales de la tierra con la grasa del cadáver. Y entonces, te agrego, por favor, las personas, la cara, sobre todo la zona de los párpados, en realidad toda la zona encefálica, que pueda tener mayor ubicación de tejido graso, es la que más rápido se va a saponificar. Las personas obesas tienen más tendencia a saponificarse. Las mujeres, extrañamente, más tendencia a saponificarse que los hombres. Eso es muy interesante, porque no solamente a la vera de los ríos o de los lechos acuosos, sino que en algunas zonas donde se inhuma en tierra, por ejemplo acá en San Martín, hay saponificaciones tempranas. Uno ha hecho exhumaciones acá durante muchos años y ya a los 60 días comienza ese proceso. Y también en los cementerios privados, donde se inhuma a mucha profundidad y donde hay mucha humedad, también encontramos cuerpos. ¿Qué es lo importante para el perito? Como vos decías muy bien, el tema del sentido común, que es el que empleamos, además de los conocimientos, es que nos encontramos con un cuerpo no deformado. O sea que alguna cosa nos dice, en tanto y en cuanto busquemos traumatismos groseramente, busquemos amputaciones que no las va a tener, el cuerpo está como es un muñeco de cera. Claro. Y te voy a dejar una pregunta picando para cuando regresemos de la pausa. Vos hablaste de los insectos. Entonces, ¿cuál es el papel que juega en esto el entomólogo forense y qué es la entomología forense? Vamos a la pausa, Pablito, por favor. Seguimos entonces con nuestro invitado, el doctor Ricardo Lombardo, médico legista. Ricardo, habíamos dejado una pregunta pendiente. ¿Qué es un entomólogo forense y qué importancia tiene en el caso
por ejemplo, de esta criaturita delfina, si es que hay alguna duda en cuanto a la causa y forma de muerte? Bueno, el entomólogo forense estudia en realidad la fauna cadavérica, o sea, todos aquellos materiales, llámense gusano, mosca, pupas, larvas, que abordan el cadáver en diferentes etapas de la evolución del cuerpo. Entonces, el entomólogo lo que hace es caracterizar o identificar qué tipo de estos insectos, larvas, pupas, lo que fuere, están con el cuerpo en ese momento. De acuerdo al aspecto, a la identidad de cada uno de esos insectos, él determina la data de la muerte aproximadamente. Claro. Ahora bien, se describen cuadrillas, que así se llaman, o sea, van variando la calidad de insectos que van arribando al cuerpo. Algunos, por ejemplo, comen del cuerpo, otros comen de los que comieron del cuerpo, claro. Otros usan al cuerpo como lugar de albergue. Entonces, al ir identificando qué material de fauna va hallando, él va diciéndonos cuánto tiempo tiene esta persona de fallecida. Eso es lo que se llama, esa variación de insectos se la llama cuadrillas. Sí, sí. Y puede llegar a datarnos una muerte de hasta 2 o 3 años. ¿Qué es el signo de la mano de la bandera? Bueno, la mano de la bandera es lo que se produce exactamente, que está bien, es la pregunta, porque es la mano de la persona sumergida en medio líquido, donde se produce un esfacelo de la epidermis, ¿sí? Llegamos al corion y a veces hasta el tejido subepidérmico, lo cual hace imposible la identificación dactiloscópica. Entonces, ¿Y por necropapiloscopía tampoco? Por necropapiloscopía tiene que ser un perito muy, muy avesado para que pueda hacer alguna determinación. A lo mejor palmar. Podría ser, pero la mano de la bandera es lo primero que los peritos saben que aquí no se observa. Se observa. Claro. En cambio hay otros elementos para identificar. En 2 palabras, ¿qué es la necropapiloscopía? Y es el estudio e identificación de las personas por las huellas digitales. Bien. En este caso, en vez de ser en personas con vida, es en personas fallecidas. Por eso necro. Por eso necro. Y los registros es igual. Bien. ¿Cómo sabemos, o cómo saben ustedes, los peritos médicos, en la sala de autopsias, cuando alguien ha sido arrojado al agua con vida o cuando realmente se ahogó? O sea, si fue arrojado al agua con vida, tiene que tener, si fue arrojado al agua con vida, además del plancton, tiene que tener algunas lesiones o secuelas circundantes en el cuerpo, es evidente, ¿no es cierto? En el resto de la situación es muy difícil la determinación. Tiene que tener lesiones que hagan que fue inmovilizado, golpeado, que haya sido traumatizado en el cráneo, que haya perdido la conciencia, que haya habido factores que le hayan hecho perder la conciencia a la víctima, caer en el medio líquido y ahí fallecer. De todas maneras, las posibilidades de defensa, aún con vida pero traumatizado, van a ser menores en su respuesta al medio líquido para evitar la asfixia por sumersión, ¿sí? ¿Hay alguna maniobra que se haga con los pulmones a priori que nos puedan demostrar si esa persona estaba con vida o no cuando tomó contacto con el medio acuoso y se ahogó? Sí, sabes que sí. Nosotros habitualmente decimos en las clases de asfixia que el pulmón del asfixiado, cuando uno hace la incisión, cuando abre el cuerpo, ¿no es cierto?, hace la incisión desde el mentón al pubis, el pulmón del asfixiado es el pulmón que quiere salir del tórax, porque tiene aire y líquido en abundancia. Entonces el pulmón es el pulmón exuberante. Cortamos un segmento, hacemos lo que sería la misma maniobra, la misma dosimasia, apretando eso en un medio líquido y vemos las burbujas que salen, ¿no es cierto? Claro, la famosa dosimasia pulmonar. Claro. Hacemos la dosimasia pulmonar y vemos las burbujas que salen. Además, hay que tener en cuenta que el pulmón de la persona asfixiada, además de ser edematoso, además de contener agua del medio, en la vía aérea va a tener un aspecto espumoso. En realidad, no quiero que con esto impresionara a tu audiencia, pero es la soda, porque la persona lucha cuando es atacada por el agua, cuando el agua ocupa la vía aérea, él lucha por respirar. Entonces hay un movimiento de respiración, va batiendo el agua en la vía aérea y eso produce un hongo de espuma, que es el típico verdadero hongo de espuma del asfixiado por inmersión.
Que tantas veces hemos visto. Que tantas veces se han visto. Igual no es patognomónico de la asfixia por inmersión. Se ve en otros tipos de asfixias. Patognomónico quiere decir que no es la causa exacta de eso, no es la causa siempre, o por lo menos la única demostrativa. Claro. Y en cuanto a las ropas, el deterioro del agua y en las condiciones que hablamos, sea cual sea la temperatura, la salinidad o no de ese agua, ¿cuál es la acción del agua respecto de las ropas que uno ya conoce empíricamente cuando deja alguna prenda en el agua, sumergida durante tiempo para que, entre comillas, se afloje la suciedad que pueda llegar a tener? No, el deterioro es muy grande, porque el deterioro es del agua misma y de la flora y fauna del lugar. Claro, el deterioro es muy agregado al deterioro, claro. es muy grande. En la experiencia nuestra hemos visto casi esqueletizados los cuerpos, con 45 o 50 días. Los que no han entrado, por ejemplo, en este proceso de saponificación, se los presenta esqueletizados. Y las ropas, algún rastro de prenda ahí adherido, pero en general casi inidentificable la ropa. En nuestra experiencia, en 50 a 60 días en el agua. Porque ha pasado, porque sabemos de gente desaparecida que, bueno, ha sido hallada y hemos estado en el lugar de los hechos. Todo esto, insisto, y vos por favor me corregís, sin perjuicio de que sea agua dulce o salada y sin perjuicio de la temperatura, del agua y medio ambiente. Acá lo que influye mucho es la temperatura, pero lo que vamos a aclarar es que la temperatura tiene que ser siempre más de 2 grados, porque si estamos en 0 grados, claro, el cadáver se te congeló, entonces ya hablamos de otra cosa. O sea que si bien la temperatura es importante, no es absolutamente decisiva en los hallazgos macroscópicos en cuanto a las ropas y al estado del cuerpo. O muestras de qué órganos se toman cuando posteriormente hay que hacer laboratorio con restos o con los restos o con ese cadáver? Hay que hacer estudios posteriores. Muestras de qué vísceras generalmente se toman y para qué. Te voy a hablar exclusivamente con la práctica. Bien. Si el cadáver no está macerado, si el cadáver no tiene esa transformación que yo dije de adiposidad, y aún teniéndola, dependiendo de la cantidad de días que haya estado en el medio líquido, en el fondo. ¿Y cómo sabemos la cantidad de días que estuvo? Dependiendo de la cantidad de tiempo. Si estuvo más de una semana, ahí hablamos de que es muy difícil hacer un estudio anatomopatológico de cualquier víscera. Es decir, desde arriba hacia abajo. Eso lo vamos a ver en la mesa de Morgagni, y de ahí vamos a poder inferir cuánto tiempo estuvo en el medio acuoso. De arriba hacia abajo. Bien. Cerebro no hay. Pulmones. Si queda algún vestigio pulmonar, adheridos se adhieren siempre a la columna, a la región posterior del tórax del cuerpo. Si estamos en estado de putrefacción. Si lo sacamos, si no está putrefacto, como dije antes, es el pulmón exuberante que sale, pero estamos hablando de un cuerpo de 3, 4, 5 días, ¿sí? Pero en cuerpo en avanzado estado de putrefacción, las vísceras se van retrayendo hacia la columna. Sacamos, obviamente, muestra de todo lo que esté presente. Correcto. Hacemos pulmones, un taco, un segmento de pulmón, que se lo mandamos al toxicólogo, y si da al anatomopatólogo, al toxicólogo, como lo sacamos, y al anatomopatólogo fijado en formol. Hacemos una muestrita de hígado, lo mismo, de los riñones, de la víscera que esté presente. Es muy complicado el estudio, y porque generalmente el estado de degradación es tan grande que impide la identificación. Pasando los 30 días, es muy difícil la identificación de vísceras. Es muy difícil. Porque si no ha estado en ese estado de saponificación, está totalmente reducido el material. Y lo único que se ve es el aspecto externo. Es muy difícil todo, es muy difícil incluso si lo que hay que hacer en estos cuerpos es radiología forense, ni bien uno los tiene en poder al cuerpo, hay que radiografiarle la cabeza, el tórax y el abdomen, en búsqueda de elemento metálico, en búsqueda de fracturas o de prótesis que nos puedan servir para identificar a la persona. En ese caso, la radiología forense es lo primero que hay que hacer. Lo segundo que hay que hacer, efectuada la apertura, bueno, es esa toma de muestras que vos me estás diciendo,
Y si quiero tener idea o el diagnóstico de si murió en el agua o por el agua, porque la clasificación acá es muy interesante esa. Claro. Morir en el agua es morir ya muerto antes de caer al agua, o morirse de un infarto por el frío y del susto. Eso se muere en el agua. Entonces las posibilidades de aspiración de agua van a ser mínimas. En cambio, morir por el agua es el que se ahoga, el que lucha por no morir, que trata de respirar, aspira agua, entonces sube a la superficie una vez, baja, sigue peleando con las manos, sube la segunda vez y a la tercera ya no está. ¿Por qué? Porque el peso específico del cuerpo inundado por agua es mayor que el del agua. Sí, obviamente, entonces por eso se va a pique. Va al fondo. Claro. ¿Cuándo sube ese cuerpo? Que ahí está la historia, que ese cuerpo sube cuando el avanzado estado de putrefacción se lo permite, cuando es una boya. Entonces emerge el cuerpo. ¿Cuánto tiempo hace falta? Eso depende de la temperatura del lugar, de la temperatura del medio líquido. Pero cuando emerge un tronco absolutamente inundado de aire. Es una boya el cuerpo. ¿Qué es el gases periodo de putrefacción? Claro, ¿qué es justamente lo acabas de decir, el periodo enfisematoso? Es el periodo enfisematoso. Claro. Entonces, volviendo a la pregunta, hacemos radiología forense, el examen externo del cadáver. Si queremos identificar lesiones, tenemos que hacer diferenciar manchas cadavéricas de hematomas o trauma. Eso lo hacemos haciendo infinidad de cortes en el cuerpo. Parte de lo que se ha conocido como el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota. Después hacemos radiología forense que incluye el cráneo con los senos paranasales. Tenemos que comparar con radiografías que nos traigan de la persona que se busca, a ver si hay prótesis, fracturas, en qué lugar. Los cortes en el cuerpo y en la piel, como te acabo de decir. Bueno, hay que diferenciar lo que son lesiones de los roedores o mismo de los peces de orificios y heridas contuso-cortantes. Entonces es importante ahí la participación de un odontólogo forense. Es importante la participación, sí, para esto sí. Y después seguimos en el examen interno del cuerpo. Sabemos que cerebro no va a haber nada, que es muy difícil la peritación de la masa encefálica porque va a estar colicuada, que puede haber alguna mancha en las meninges de hematoma. También hay que tener en cuenta que como tenemos poca certidumbre del examen externo de hematomas, de golpe, herida cortante, uno no puede decir que no tuvo ningún golpe. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones porque eso lleva a confusión. De hecho, el cerebro lo tenemos licuado, no sabemos si tuvo algún problema en la masa encefálica. Claro, en el caso de esta chiquita de Delfina, no hemos tenido acceso a la información del resultado de la autopsia porque para descartar esto que vos estás diciendo, si esa criaturita se ahogó porque por accidente se cayó, dada su cortitísima edad, o si fue tratado de ser llevada por alguien contrariando su voluntad, esto que acaba de decir es aplicable absolutamente al caso de esta criaturita. Claro, sí, la definición está en el agua por el agua es muy importante. Claro. Y después hay una situación intermedia por el agua, que es el alcoholizado. Uh-huh. Ese cae vivo, pero igual se ahoga aún efectuando movimientos respiratorios. O sea, para que tengamos idea, morir por el agua es cuando uno efectúa movimientos respiratorios para volver a respirar. Claro, ahí encontramos el característico batido que hablábamos recién. El batido que yo hablaba. Claro, tal cual. Y otra pregunta. Leí en algún momento que la maniobra de autopsia para un ahogado que ha permanecido determinado tiempo en el agua, la técnica no es la misma, se empezaría desde adentro hacia afuera. ¿Cómo es el tema ese? Sí, hay que hacer la autopsia en sentido inverso, porque como en la superficie del cuerpo las manchas que presenta por transformación cadavérica no nos permiten una identificación plena de las lesiones, en el tórax y en el abdomen, que son dos regiones que están las dos recubiertas por una gran bolsa, en el tórax la bolsa pleural y en el abdomen la bolsa peritoneal, se abre de adentro hacia afuera o se examina de adentro hacia afuera a ver si realmente hay lesiones penetrantes en las cavidades, independientemente que haya o que no haya vísceras. ¿Y prácticamente cómo es de adentro hacia afuera? Abriendo la cavidad y mirando las paredes, tanto del abdomen como las del tórax, desde adentro, en la cara interna de las mismas, ¿no es cierto?
como si miráramos un recipiente pero del lado de adentro, en los dos casos. Sí. Entonces ahí tenemos la idea de si han sido vulneradas las paredes del tórax y del abdomen. Eso es muy importante, es lo que, bueno, el doctor Raffo siempre aconsejaba en el caso de estas autopsias. ¿Sí? Por eso lo digo. Sí, sí. Por eso lo digo, no es una trampa, que te he tendido, simplemente para que os lo expliques vos, por supuesto, porque sos el experto. Y, Ricardo, suelen cometerse, como en toda actividad, tienen que ser peritos con mucha expertise para este tipo de situaciones que a veces son enojosas y dudosas. Y es una de las peritaciones más complicadas. Uno, en el examen externo ya comienza el problema. Si volvemos a lo que dijimos, en el examen interno poco vamos a tener. Poco. Si este cadáver ha estado más de 30 días en el agua, poco vamos a tener. Y en el examen externo se producen unos cambios de coloración de la piel, independientemente de lo que hablamos antes de la maceración, de esa deformación conservante que sufre el cuerpo. Olvidémonos de eso. Un cadáver que no se ha macerado, aparecen manchas oscuras que son manchas de putrefacción que pueden hacer confundir con lesiones dependientes de traumatismo o con hematomas mismos, ¿no es cierto? Claro, con lesiones vitales en este caso. Con lesiones vitales. Es muy importante la experiencia, pero muy, muy importante. Uno puede realmente confundirlas y puede cometer errores. Sin perjuicio de lo cual también supongo yo que se traerán tacos y se mandarán es lo que hablábamos del protocolo, a histología, claro, el protocolo de Minnesota. Sí. Sacando tiras de piel, fragmentos de piel donde haya duda y mandándolos a anatomía patológica. Igual, efectuado el corte con el bisturí, uno ve en el borde el infiltrado vital o no vital, pero es muy difícil. La verdad que el mejor de los peritos es el perito que sabe de las limitaciones con las que puede enfrentarse, ¿no es cierto? Entonces es más cuidadoso, sabe mandar anatomía patológica, sabe ver, porque ya ha visto 1000 veces lo mismo. Acá la experiencia es invalorable, en este caso es invalorable. Y obviamente que se toman todos los recaudos procesales por la famosísima cadena de custodia. Sí, todo va bajo cadena de custodia. Y con determinación del lugar de donde fue tomada la muestra, en qué lugar del cuerpo corresponde la muestra. El maestro Raffo dice que siempre la autopsia se termina en el lugar del hecho. Es decir, que se termina la autopsia y habría que volver al lugar. Lo dice siempre. Y lo escribió, inclusive. ¿Vos crees que es realmente importante una buena inspección del lugar donde apareció el cuerpo? Sí, los que hemos tenido la suerte de trabajar tantos años acá en la policía de la provincia, y que hemos hecho el lugar del hecho y después nos hemos llevado el cuerpo a la morgue, que es algo de una experiencia increíble. Sabemos que hay que relacionar lo que uno ha visto en el lugar de los hechos con lo que uno se encuentra en la autopsia. Si quedase alguna duda o si uno tuviese algún dilema que solucionar, es conveniente volver al lugar de los hechos. Actualmente, la segunda ida al lugar del hecho, se ha simplificado mucho con el tema de la fotografía digital. Claro. Por eso, el video forense y la fotografía digital. Con 20 tomas de distintos ángulos, uno ya tiene recreado el lugar del hecho y ve cosas que a veces no ha visto en primera instancia. Es muy importante. Por eso, saliendo un segundo del tema, no es el fotógrafo no es menos que el médico en el lugar de los hechos. Es un equipo. Es un equipo y debe ser, o sea, mi forma de trabajar en equipo es que el fotógrafo es el primero, el planimétrico es el segundo, el rastro es el tercero, y si no hubo contingencia de herida de proyectil de armas de fuego, el médico recién es el cuarto. Pero eso lo tengo muy adentrado en mí mismo. Y la otra cosa que te digo es que si encuentro el cadáver con ropas o vestigios de ropa, jamás intento hacer ninguna determinación en el lugar. Lo llevo a la bolsa, que la coloco a 2 centímetros del cuerpo, y lo coloco todo en la morgue. Y también me llevo muestras de tierra, muestras de barro, muestras de vegetación, todo eso en la morgue, para comparar la que tenía adherida al cuerpo con la que había en el lugar de los hechos, para saber si realmente ese cuerpo estuvo ahí, cuánto tiempo estuvo, si no viene de otro lugar. Claro, porque eso es bastante habitual también.
Claro, eso es bastante habitual, sí. ¿Me permitís ir a la última pausa? Sí. Adelante, Pablito. Muy bien, estamos otra vez al aire con nuestro invitado, el doctor Ricardo Lombardo. Ricardo, nos quedan 10 minutos de programa, son las 15:50. ¿Algo que quieras decirnos como epílogo de todo esto? Porque en realidad esto nos llevaría muchos programas y realmente tu capacidad de síntesis como buen docente de tantos años es excelente. Yo te pediría una reflexión final, un remate final de tu parte respecto de este tema de las asfixias por inmersión. Bueno, la asfixia por inmersión es una entidad muy importante porque en algunos momentos hay hasta quien ha separado de las asfixias mecánicas. Las asfixias mecánicas son la estrangulación, la ahorcadura, la sofocación. Este es un tipo de asfixia donde el elemento líquido ocupa todo el árbol tráqueo-bronquial. Entonces el elemento llega hasta los pulmones, desde la boca, desde la orofaringe, desde la región nasal, ocupa absolutamente todo. Como resumen final, ocupada que fuera la vía aérea, impide por supuesto el intercambio gaseoso de la respiración. La persona que ha quedado en esta situación de inmersión, obviamente lucha por volver a respirar aire, entonces hay movimientos voluntarios e involuntarios que producen ese hongo de espuma, que es la primera cosa que vemos en el cadáver. Al fondo, cuerpo al fondo, cuando ya hizo esas dos o tres ha emergido 2 o 3 veces, como te relaté, al fondo vamos a encontrar lesiones típicas del fondo. El cadáver posiblemente caiga, se precipite y tenga lesiones cuando hagamos la autopsia del lecho, del fondo del lugar, que van a asentar en las palmas de las manos, en las rodillas, en la región frontal, en la cara, pero son lesiones dependientes del momento en que pega en el fondo, que cae al fondo. Está ese cuerpo en el fondo, con aire, pero con más líquido que aire, entonces aumenta la densidad, el cuerpo mantiene su estructura. Al cabo de unos días comienza la putrefacción del cuerpo, independientemente de la temperatura, porque también tiene que ser un lugar muy frío para que se retarde demasiado la putrefacción. Comienza la putrefacción ahí, más lento o más tardía, cuanto menos temperatura, más rápido, cuanto más temperatura. Claro. El cuerpo entra en periodo enfisematoso, se llena de gases y emerge como una boya. Ahí es donde es factible identificarlo. Ahí arranca nuestro trabajo, ¿no es cierto? Vamos a ver que nos vamos a encontrar con un material que fue absolutamente degradado por la fauna del lecho acuoso, que escasamente va a tener algunas ropas visibles. La cara va a estar absolutamente deformada, sin material blando, sin músculos, sin piel, sin nada, porque es lo que más atacan los peces, y porque el resto del cuerpo suponemos que haya estado cubierto por ropa. Claro. Entonces nos vamos a llevar ese cuerpo que generalmente está muy degradado y que es muy difícil autopsiar, y que uno, esto es importante, al que uno le hace diagnósticos en la negativa y no por la positiva. Claro. ¿Qué es la negativa? Yo le hago radiografía si no tiene fracturas. No hubo fracturas. Si hubo no heridas de arma de fuego, pues el proyectil puede haber tenido entrada y salida. Claro. Entonces ahí me comprometo, hago lo que decía el doctor Raffo, la autopsia desde adentro, a ver si están perforadas las cavidades. Si hubo algún otro tipo de situaciones, no las voy a poder diagnosticar. Hay que ser muy cauto con el diagnóstico del cadáver sumergido. Muy cauto porque nos deja poco material para... Es lo que decíamos en el editorial, la prudencia. La prudencia. Ricardo, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, nos has esclarecido y mucho, porque realmente respecto de esto se dicen muchas cosas, pero no se dice con la precisión científica que vos nos acabás de relatar. Por último, le quiero decir a todos ustedes que lamentablemente otro policía, otro trabajador de la seguridad pública ha sido asesinado por delincuentes. Esto sucedió hace 3 días
en el barrio Los Gigantes, en la ciudad de Córdoba, aproximadamente a las 4 de la mañana. El sargento primero Luis Mario Sosa, de la Policía de Córdoba, que prestaba servicios en la comisaría séptima, se encontraba descansando en su domicilio junto a su familia cuando percibió ruidos extraños que lo alertaron. Al tratar de averiguar la razón de estos ruidos, se enfrentó con dos delincuentes que habían ingresado a su propiedad con máxima violencia, rompiendo a patadas las puertas de acceso. En ese momento, el sargento primero Sosa se traba en lucha con estos dos individuos, recibiendo 2 impactos de bala en el tórax, falleciendo en el acto. El sargento primero Sosa era casado y padre de 2 hijas. Con el homicidio de este trabajador de la seguridad pública, policía, de la hermana policía de la provincia de Córdoba, son 23 los policías asesinados por delincuentes en lo que va del año de distintas fuerzas en todo el país. Dios de nuestro Señor seguramente le dará la paz que se ha merecido y se ha ganado, y ojalá pueda llevar consuelo a su familia. Y enviamos desde aquí un afectuoso saludo a nuestros camaradas de la provincia de Córdoba y nuestro más sentido pésame, obviamente, por el camarada inmolado. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 3 de la tarde, en FM 100.9 Líder, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Cambie el frecuente modo en que realiza sus actividades cotidianas para no hacer predecibles sus movimientos.